El día de hoy vamos a iniciar nuestro tiempo con una actividad para descubrir sobre qué estudiaremos el día de hoy. Vamos a darles a dos niños, un lápiz y un pedazo de cinta cada uno y formarán parejas. A continuación les daremos un pedazo de papel crepé que pegarán a su lápiz, cada uno por una punta. Tú puedes adelantar este proceso. Enseguida deberán ubicarse en extremos opuestos al salón. A la señal, los niños enrollarán el papel crepé lo más ajustado posible en sus lápices como un rollo hasta que los lápices, ¿qué crees?, se toquen. El primer par de niños que haya terminado de armar el rollo gana el juego. Si les queda tiempo, haz que desenrollen el papel y vuelvan a jugar. ¿Sabes? La historia del día de hoy habla de una vez en que Jesús desenrolló un rollo y leyó lo que decía. Bienvenidos a Biblia Historias. En esta semana, para los escolares, Jesús lee las Escrituras. Está en Lucas 4, versículos del 16 al 22. Y el nivel de aprendizaje bíblico es la Biblia. El concepto es: la Biblia es el mensaje de Dios sobre sí mismo. Para los preescolares, Josías leyó el rollo. Esta elección la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 hasta el capítulo 23, 3. El nivel de aprendizaje es la Biblia y el concepto dice: la Biblia enseña a las personas lo que tienen que hacer. Las sinagogas eran muy importantes para la vida religiosa judía. Durante el destierro en Babilonia, cuando los judíos no tenían el templo, estos establecieron las sinagogas para adorar en el día de descanso y para educar a los niños varones durante la semana. Aunque después de la reconstrucción del templo, las sinagogas continuaron en uso. Una sinagoga podía ser establecida en cualquier pueblo que contara al menos con 10 familias judías. Esta era administrada por un líder y un asistente. El líder a menudo invitaba a un rabino visitante para que leyera las Escrituras y enseñara. A los maestros itinerantes como Jesús siempre se les permitía dirigirse a los que se reunían en la sinagoga en el día de descanso. Jesús citó Isaías 61, versículos 1 y 2. Isaías describe el rescate de Israel del destierro en Babilonia como un año de jubileo, un año en el cual todas las deudas eran canceladas. Los esclavos eran liberados y las propiedades empeñadas eran devueltas a sus dueños originales. Sin embargo, la liberación del destierro babilónico no había producido todas estas expectativas. Israel aún era un pueblo dominado y oprimido para ese entonces. Por lo tanto, es probable que Isaías se estuviera refiriendo a una era mesiánica futura. Jesús valientemente anunció: la escritura que acaban de oír se está cumpliendo este mismo día. Jesús estaba proclamándose a sí mismo como el que cumplía esta buena noticia, pero lo haría de una manera que la gente todavía no era capaz de entender. No es de extrañarse que todos quedaran atónitos. Ahora, reflexiona en la enseñanza y aplica. ¿Cómo te sientes al saber que Jesús vino a liberarte de todos los enemigos y opresores? Esta semana, cuando ores, pídele a Dios que te dé las fuerzas para soltar cualquier cosa que te haya esclavizado. Pídele que te muestre cualquier cosa que te esté reteniendo y que aún no haya reconocido como una carga. ¿Qué verdad bíblica enseñaremos a los niños escolares? La Biblia enseña que Jesús es el Salvador. ¿Sabes? El breve sermón de Jesús demuestra que Él vino a cumplir todo lo que se había escrito en las Escrituras sobre el Mesías. Él era el que Dios había prometido enviar, y para quienes creen en Él, el año del favor de Dios está sobre ellos. Esta es la buena noticia: Jesús nos hizo libres. Con otro pasaje de la Biblia, los preescolares estudiarán la historia de un niño que se convirtió en, ¿qué crees?, en un rey. Josías se convirtió en rey cuando tenía solamente 8 años de edad. Cuando cumplió 16 años, a pesar de la herencia de adoración a los ídolos que había recibido, Josías comenzó a buscar al Dios de sus antepasados.
Aunque Josías no conoció a su bisabuelo Ezequías, estos dos tuvieron muchas cosas en común. Ambos tuvieron una cercana relación con Dios. Fueron reformadores enérgicos, pues hicieron grandes esfuerzos para dirigir al pueblo hacia Dios. Fueron ejemplos de obediencia a Dios entre reyes, con consecuencias insensibles que parecían destacarse en la desobediencia y en la maldad. A pesar de que el padre y el abuelo de Josías fueron excepcionalmente perfectos, en la vida de Josías podemos observar que Dios está dispuesto a guiar continuamente a quienes deciden serle obedientes. Aún siendo muy joven, Josías comprendió que había una enfermedad espiritual en su tierra. Los ídolos parecían brotar en el campo con mayor rapidez que los cultivos. Josías comenzó a buscar a Dios en medio de la destrucción y la erradicación de todo lo que él sabía que no pertenecía a la adoración del verdadero Dios. En ese proceso, la palabra de Dios fue redescubierta. Entonces los deseos del rey se unieron al poder de la revelación de la palabra escrita de Dios. Cuando le leyeron el libro de la ley de Dios a Josías, se asombró y tuvo miedo y se humilló. El rey se dio cuenta de la gran diferencia que había entre sus esfuerzos de guiar al pueblo hacia Dios y las expectativas de Dios para su nación elegida. La santidad de Dios lo conmovió profundamente y quiso que el pueblo la experimentara inmediatamente. Reflexiona en esta enseñanza y aplícalo a tu vida. ¿Estás pasando tanto tiempo con la palabra de Dios como haciendo la obra de Dios? Si no es así, ¿qué necesitas cambiar? Cuando ores esta semana, pide que Dios examine tu corazón y te muestre la manera en que el trabajo puede ensombrecer la relación. ¿Qué verdad bíblica enseñaremos a los preescolares con esta lección? La Biblia enseña a las personas lo que tienen que hacer. Hoy muchas personas están ocupadas trabajando para la iglesia. Conocen a Dios a través de las historias que les contaron mientras crecían, las tradiciones religiosas y el escuchar a otros hablando de Él. Sin embargo, sin pasar un tiempo personal con la palabra de Dios, nunca sabrán la verdadera condición en que sus corazones están. No sabrán tampoco que lo que Dios realmente quiere es su amor. No sentirán el peso de sus pecados o la necesidad que tienen de la misericordia y el perdón de Dios. La verdadera fe en Dios solamente llega cuando escuchamos su palabra, como dice Romanos 10:17. Ahora repasemos los versículos para esta semana. El versículo semanal para los escolares está en Isaías 61:1. Y el versículo de la unidad dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. El versículo semanal para los preescolares dice: obedece a Dios y sigue sus mandamientos. Deuteronomio 27:10. Recuerda que estas son una paráfrasis. El versículo de la unidad dice: yo recordaré las palabras de Dios. Salmo 119:16. Jesús nos mostró la importancia de la Biblia. Es importante memorizar lo que la Biblia nos enseña. La mejor manera de memorizar algo es repetirlo una y otra vez. Vamos a leer el versículo de la unidad, pero antes vamos a hacer un juego donde recordaremos versículos de la Biblia. Los leeremos y los representaremos. El primero va a ser Efesios 4:32, que dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Ahora vamos con otro texto que está en Mateo 5:44 y dice de esta manera: pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. El siguiente versículo es Proverbios 31, capítulo 8 y 9. Levanten la voz por lo que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta tu voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados.
Así llegamos al final. Recuerda que la Biblia es el principio para construir un fundamento de la fe dentro de cada pequeño. Además, sigue compartiendo el Evangelio con los pequeños cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo los cimientos de fe en la vida de tus niños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.